Pues bueno, pues espero que estén bien, se estén preparando para el camino del Comipems, ¿no? Aparte de sus clases, qué bueno los que asisten. Me da mucho gusto porque pues significa que tienen interés acerca pues, de ustedes, de su formación, ¿no? De su formación como estudiantes para que lleguen bien preparados, pues no solo al examen de Comipems, porque el examen del Comipems es un paso, ¿no? Que están dando pues, porque les gusta estudiar y quieren seguir, ¿no? En la media superior, ¿no? Ese es el punto, porque muchos pierden el radar, ¿no? Dicen, pues no entro a mis clases, nada más me enfoco en el Comipems. Dices, pues sí, pero el Comipems es un examen para entrar a otro nivel de estudios. Si no aprovechas el nivel de estudios de ahorita, pues cuando llegues al otro, pues ahí vas a tener muchas deficiencias, ¿no? Eso es lo que no dan cuenta los que dicen, nada más lo del Comipems, dices, bueno, pues el examen, pues sí, lo podrán igual pasar, no sé, ahora sí que depende de qué tanto hayan aprovechado sus 3 años en la escuela, pero el hecho de mantenerse ahí, porque no solamente es estar, ¿no? O sea, muchos llegan a la prepa y lamentablemente pues se salen, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay muchos huecos que tienen en muchas materias, ¿no? Matemáticas, español, formación, historia, en todas las materias, geografía, llegan a otro nivel donde esperan que ustedes ya sepan y ya no se regresan a enseñarles porque dicen, pues esto ya lo debes de saber, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes se atienden, los que están aquí, los que ven los videos, ¿no? Que se atienden esta parte de las clases. La próxima semana, a lo mejor hay junta, pero no es, digo, ¿no? Hasta claro, digo, ¿no? No va a ser acerca de las boletas, sino va a ser algo sobre un proyecto de Comipems para ustedes. Espero que, bueno, le avisen a sus papás, probablemente ahí les van a estar avisando en estos días, pues la junta sería el martes. Es para algo del Comipems, no es boletas o cartas. Ya es firma de boletas, no es boletas, todavía no están esas boletas, ¿no? Sería nada más algo del Comipems y para que les avisen. La hora no recuerdo bien, ya les dirán bien quiénes se comuniquen con ustedes para avisarles, ¿no? No sé si en el blog lo pongan la hora y el link, ¿no? Bueno, vamos a esta parte. Vamos a ver esta clase del 18 de marzo, las características del Estado de Derecho mexicano. Eso, seguramente alguna pregunta de eso va a venir en el comité, ¿no? Aprendizaje esperado identifica las características básicas de un Estado de Derecho democrático. Pues primero que haya soberanía, ¿no? Dice aquí es la cualidad que posee una persona con autoridad, o la soberanía representa una facultad de mando, poder y control que posee una persona o entidad. En este caso, pues nuestro pueblo, ¿no? La democracia habla sobre la soberanía del pueblo, es decir, que el poder lo tenemos nosotros en el momento en que elegimos a los gobernantes para que nos representen, es una representación lo que hacen. Nosotros elegimos para que, a ver, tú vas a dirigir al país, no es de que sean los dueños del país, ¿no? Los que tienen el poder, los que tenemos el poder es el pueblo que vota, el pueblo que elige, el pueblo que dice, a ver, ok, yo te estoy dando este poder, te lo estoy dando para que tú administres y regules y busques la justicia con base en los derechos humanos. Eso tiene que ver nuestra democracia, ¿no? Las divisiones de poderes, dice aquí, México es una república federal que se proclamó su independencia el 16 de septiembre, como ustedes lo saben, de 1810, y ese régimen republicano democrático representativo federal se estableció en 1824 en la Constitución y se ratificó bien en esta Constitución ya después de 1917, ¿no? El 5 de febrero, como ustedes lo conocen, la que actualmente estamos, que tiene sus modificaciones, pero pues tiene sus argumentos bases, sus valores bases, sus garantías bases, ¿no? Se siguen conservando, ¿no? El supremo poder de la federación se divide en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Recuerden bien eso: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Son esos tres poderes del Estado mexicano. No vamos a ver cada uno de ellos así rapidísimo, ¿no? Este video no va a durar mucho, ¿no? Dice el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación.
Su titular es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección, ¿no? O sea, cuando hablamos de los tres poderes es ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder ejecutivo, para que ustedes se acuerden, es el presidente. A nivel federal, ¿no? Si lo vemos a nivel estatal, pues es el jefe de los estados, ¿no? Los gobernadores, ¿no? Jefes de gobierno aquí en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México es el gobernador del Estado de México. Y en nivel municipal, pues los presidentes municipales, ¿no? Eso es el poder ejecutivo, ¿no? Son los que están hasta arriba, ¿no? Que son los representantes, ¿no? Que están los jefes de ese estado, del país, del estado, del municipio. El poder legislativo, dice, el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Cuando les digan, por ejemplo, en su examen, el poder legislativo, ¿cómo se representa? Pues el Honorable Congreso de la Unión. Ese Honorable Congreso de la Unión está con diputados, conformado por diputados y conformado por senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República. Ellos se encargan de, a ver, vamos a proponer las leyes, vamos a aprobar esas leyes, vamos a poner en votación por medio de los mismos diputados y senadores que pertenecen a distintos partidos políticos, ¿no? Por consecuencia, diferentes ideologías políticas que representan al pueblo, ¿no? Los mexicanos que votamos por cada uno de ellos, ¿no? De repente cuando dicen, a ver, pues se votaron por tantos diputados, por tantos senadores de tal partido, pues a veces tienen más poder en la Cámara. Lo ideal es que haya no sé, algo más, no que sea el poder de un solo lado, ¿no? Que sean diferentes representantes para que pues, sea más fácil que se dé esto de la democracia, ¿no? Sea más transparente. ¿Por qué? Porque, digamos, si el presidente dice, yo propongo esta ley, yo propongo esto, los que lo aprueban son los diputados y senadores. Si los diputados y senadores son de diferentes partidos al del presidente, pues eso puede, cuando hablan del contrapeso, ¿no? Que debe de existir una democracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, ok, alguien opina esto, yo opino esto y juntos llegamos tal vez a un acuerdo que nos beneficie a todos los mexicanos o en su mayoría, ¿no? Es la Cámara de Diputados conformada por 500 diputados, de estos 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 por el principio de representación proporcional, ¿no? Y ahora vamos a ver el tercer poder, ¿no? Está el poder ejecutivo, legislativo y este es el poder judicial, ¿no? El poder judicial de la federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, ¿no? Los diputados y senadores, ¿no? Aprueban esas leyes y el poder judicial revisa que se ejecuten como debe ser, ¿no? La justicia, ¿no? Que esas leyes pues rijan, esas leyes aprobadas por diputados que fueron elegidos por nosotros, pues que se cumplan, ¿no? Al efecto, preserva que la Constitución sea la ley suprema y que no hay ninguna ley o norma que la contradiga. O sea, nada debe estar por encima de la Constitución. O sea, es a lo que se dedica en este Poder Judicial, ¿no? Revisar que no haya ley, no ninguna ley esté por encima de nuestra Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas, ¿no? En cuestiones de la Federación es todo el país, ¿no? O sea, el presidente es el presidente de todo el país, ¿no? Pero recuerden que hay 32 estados, que son las entidades federativas. Entonces, alguna controversia que exista entre el estado, ¿no? El estado, o sea, el presidente, no la federación completa, también a las mismas leyes o mismos derechos que tiene cada uno de los estados representativos, ¿no? Del país. También vamos a ver estas características de un Estado democrático. O sea, los tres, no los vayan a confundir. Están los tres poderes. Otra vez, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, ¿cuáles son las características para que exista un Estado democrático? Eso es diferente. Diferente, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Tiene que ser laico, civil y democrático para que un Estado se considere, pues, que es democrático, ¿no? Laico, ¿a qué se refiere lo laico? Pues es un Estado que se mantiene libre de cualquier influencia o creencia religiosa, ¿no? O sea, el Estado por sí dice, yo no, es un Estado católico, ¿no? O es un Estado judío, ¿no?
es un estado, el gobierno está fuera de todo lo que tenga que ver con la religión, ¿no? ¿Por qué? Pues para que tú también puedas procesar la religión que tú quieras y no sea como de, pues el Estado, el gobierno tiene el poder, entonces, y el gobierno son católicos y todos, quien no es católico es perseguido, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Dices, pues no, o sea, así no es el punto, aquí es el Estado no está separado de la cuestión religiosa, ¿no? El Estado está separado de la religión. Es como en la escuela, ¿no? La escuela pública, ¿no? Como en la que ustedes están. Aquí les damos conocimientos, les enseñamos contenidos, pero jamás les enseñamos cuestiones religiosas. Es como si yo, vamos a suponer que yo fuera católico y dijera, pues a ver, vamos, tienen que entregarme de tarea un resumen de la Biblia. Dicen, no, espérese, eso es religión. Pues yo puedo ponerles contenidos que tengan que ver con los programas de estudios, o a lo mejor algo que no está en los programas, pero que yo considere importante que ustedes, pues que ustedes aprendan, pero siempre y cuando pues esté libre de esta parte de la religión, porque yo puedo profesar la religión que yo quiera, pero lo que no puedo hacer siendo un representante del gobierno, o sea, siendo contratado por el gobierno, darles una educación que tenga que ver con religión. Eso se lo tienen que dar sus papás, los valores que pues, junto con la familia, pues digan, vamos a procesar esta religión o su decisión propia, ¿no? Pero yo no puedo influir en eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque trabajo para el gobierno, tener una escuela pública. Es un ejemplo de lo que es laico, ¿no? También cuando dicen la educación debe ser laica y gratuita, es decir, no imponerles religión y también debe ser gratis, ¿no? ¿A qué se refiere con que debe ser un estado civil? Una de las características. Dice, se da cuando el poder público se encuentra en manos de la ciudadanía civil y participa en la solución de problemas comunes. Es decir, nosotros somos parte, participamos, somos ciudadanos participativos, debemos estar involucrados. Es un lugar donde no solamente el Estado, o sea, cuando hablamos de Estado en esta asignatura, en esta materia, pues hablamos del gobierno, ¿no? No es que solamente el gobierno opina, solo el gobierno hace, no es cierto. Y nosotros podemos participar en las decisiones del gobierno, ¿no? Cuando ustedes ya están, digo, ya tendrán unos 14, 15 años ya, ¿no? Donde está cerca de cumplir los 15, ¿no? Y, y ustedes en 3 añitos van a tener una credencial de lector y esa credencial de lector no solamente es para, ya voy a tener mi credencial de mayoría de edad y ya están decir para irme a un bar o algo así, y dices, bueno, pues ahora sí que ustedes sabrán, pero esa credencial de lector ocúpenla para lo que es también. Claro que es una identificación oficial que comprueba que tienen 18 años y ahí tendrán más libertades y así la ven muchos. Y sí, pues sirve para eso, pero para lo que sirve también, parte de la identificación, pues sirve para votar. Entonces, una credencial para votar. Por eso se las expide el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando la tengan, úsenla para todo lo demás y para sus trámites que tengan que hacer y todo eso, porque se les van a pedir para todo, hasta para buscar un trabajo, cualquier cosa es una identificación oficial, pero úsenla para lo que se creó, que es también para el registro de que votan, ¿sale? Dice, el primer presidente de la República con esas características, que fuera alguien civil, no fuera un militar, fue Miguel Alemán, que ocupó la presidencia del 1 de diciembre del 46 al 30 de noviembre del 52. Antes de este periodo fuimos gobernados por militares, ¿no? Democrático. Un Estado democrático, como dijimos al principio, nada más que aquí puntualizo otra vez, es aquel que reconoce los derechos humanos sin distinción y procura el bienestar común. Entonces, ¿qué vimos en esta clase? 6 cosas en 2 grupos de 3, bien sencillo para que se acuerden. Las características de un Estado democrático debe ser laico, civil y democrático, ¿no? O sea, está ahí ya está puesto. Los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿vale? Eso. Su actividad muy sencilla, dice, realiza un organizador gráfico en tu libreta de toda esta presentación, es decir, con la división de poderes del Estado y las características de un Estado democrático. Envíala al siguiente correo el viernes, o sea, mañana, 19 de marzo. Digo, está bien sencillo, la pueden hacer ahorita acabando la clase, la pueden hacer, la mandan y se quitan de bronca, ¿no? Esta es la primera actividad ya del tercer trimestre, perdón.
gerardo3sec@gmail.com o al Facebook o por WhatsApp 55 59 03 18 98. Son los 3 medios en los que ustedes pueden enviar sus actividades, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? A ver, Derek, rapidísimo ya para irnos. No, ninguna, profe. No, Todos. voy a hacer una pregunta para que tengas una duda. A ver, tengo una pregunta. A ver, Es dígame. sencillo, es súper sencillo. A ver, dime los 3 poderes del Estado mexicano. Las 3 divisiones de poderes. Las 3 divisiones: Y pues por eso quité la presentación para que me las digas a ver si... legislativo, judicial, legislativo, judicial. ¿Mm? A ver, Tú puedes. A ver, legislativo, ¿qué es el legislativo, Derek? es donde se organiza. No te preocupes por el teléfono, tú dime, no te preocupes. A ver, Es el que. Ahí tienes está. que contestar, contesta, ¿eh? Yo pensé que no te preocuparas por el ruido. A ver, permíteme. Bueno, ya Derek le hablaron por teléfono. A ver, vamos, María Fernanda. Mande. A ver, tú sí dime las 3 divisiones de poderes. Ejecutivo, legislativo. Apagaste tu micrófono. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ah, muy bien. Y a ver, Ana Karen, si puedes. ¿Qué pasó? A ver, dime qué hace el poder legislativo. ¿Quién representa el poder legislativo? Ana Karen. Ay, perdón. Son los senadores, ¿no? Diputados y senadores, ¿va? Muy bien. A ver, Aldo, ¿tú qué andas por ahí? ¿Cómo estás? ¿No? Pues bueno, creo que no puede prender su micrófono. Pues bueno, acuérdense, ¿sale? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y las 3 características del Estado, ¿cuáles son? Laico, civil y democrático, ¿no? Laico porque fuera la religión es aparte, civil porque participamos los ciudadanos dentro de ella y democrático porque respeta los derechos humanos. Eso es lo que hace un Estado democrático, esas 3 características, y las otras 3 son poder, división de poderes del Estado, ¿sale? De todos modos, cualquier duda, pues vuelvan a ver el video, ¿no? Entonces lo subo ahorita a YouTube en unos 20 minutos. Pues cuídense mucho, nos vemos el martes, hay junta. No es para calificaciones, no se espanten, pues es para algo que les conviene del Comipems, ¿sale? Sí, es algo para eso, nada más es para eso, las calificaciones aún no están, así que ni se espanten. De todos modos les van a avisar entre mañana y pasado, yo nada más les paso ahí el chisme ahorita, pero entre mañana y pasado les avisan bien la hora y lo del link y todo eso, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, profesor. Adiós, Derek, cuídate, nos vemos. Gracias.